uniones celulares. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción con lo que son los tejidos. Cuando varias células se reúnen, van a formar los tejidos, ¿sí? En nuestro organismo tenemos 4 tipos de tejidos: el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido conectivo, la principal función que tiene es la de sostener o contener órganos, también conectan diferentes tejidos, inclusive también puede formar parte, por ejemplo, se puede fundir con el tejido epitelial. La función principal del tejido epitelial es cubrir las superficies, tapizar las cavidades y los órganos huecos, y la parte interna de los órganos huecos, como el estómago, el esófago, y principalmente está relacionado con todo lo que es secreción, absorción, el tejido epitelial. El tejido muscular es el tejido que nos va a permitir, mediante la combinación de palancas que va a formar con los huesos y los tendones, nos va a permitir la movilidad. Y el tejido nervioso es el que nos permite tener contacto con el mundo externo, ¿sí? A través de las sensaciones, los sentidos. eh, a ello, digamos, eh, se le confiere al tejido nervioso esa propiedad. Entonces, son 4 tejidos en el organismo: tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso, que lo vamos a desarrollar bien como tejido en el próximo cuatrimestre en histología, que es el estudio justamente de los tejidos. Acá vamos a ver la célula en particular, ¿sí? La célula nerviosa, la célula muscular, las células epiteliales y las células del tejido conectivo. Bueno, las uniones van a estar compuestas básicamente por 3 elementos. Lo que se llama CAM, que está escrito en inglés, son las siglas en inglés, pero se lee de atrás para adelante, y significa moléculas de adhesión celular, ¿sí? Cuando vean la palabra, las siglas CAM, así con mayúscula, significa molécula de adhesión celular, y es la que permite la conexión entre una célula y otra, o la conexión de una célula con la matriz extracelular. A esta matriz extracelular se la simboliza con las siglas MEC, ¿sí? Matriz extracelular. Y es todo aquello que está por fuera de la célula. El segundo componente de una unión son las proteínas adaptadoras, y es el nexo o la unión entre la molécula de adhesión celular y el citoesqueleto. Y por último, van a intervenir también algunos elementos del citoesqueleto, como los microfilamentos de actina o los filamentos intermedios. Entonces, lo importante acá es saber que toda unión tiene 3 componentes principales: una CAM, o molécula de adhesión celular, una proteína adaptadora y uno de los elementos del citoesqueleto. Vamos despacio porque los compañeros están copiando. Si hay algo que no entienden, chicos, me preguntan, los conectados o los que están presentes también.
¿Listo? Bueno. Dentro de las moléculas de adhesión celular, o CAM, tenemos las ocludinas, las caderinas, las conexinas o conexones y las integrinas. Si bien se llaman moléculas de adhesión celular, son proteínas, ¿sí? Las ocludinas son proteínas, las caderinas son proteínas, las conexinas y las integrinas. Son todas proteínas que se las engloba lo que se llaman moléculas de adhesión celular, o CAM. Dentro de las proteínas ligadoras tenemos las placas lipoidales. También la pueden encontrar como placa o como discos proteicos, o placa discoidal, básicamente. ¿Sí? Puede ser placa sola, disco solo o placa discoidal. Y por último, las proteínas adhesivas, como la laminina y la fibronectina. ¿Vamos? Bueno, ahora vamos específicamente a ver cómo se clasifican las uniones. Las primeras que vamos a encontrar se llaman ocluyentes u oclusivas o unión de costura. Por debajo vamos a encontrar las adherentes. Por debajo de las desmosomas, las comunicantes, y en la base de las células, perdón, de la base, vamos a encontrar las uniones hemidesmosomas que se van a unir a la lámina basal. Ahora vamos a ver después un esquema, se las voy a ir señalando, pero las primeras que vamos a encontrar son estas, las ocluyentes u oclusivas o unión de costura. Por debajo vamos a encontrar las adherentes, uniones adherentes. Por debajo las uniones desmosomas. Por debajo las comunicantes. También estas comunicantes también se las llama con la sigla GAP. G-A-P. GAP. GAP o comunicante. Y los hemidesmosomas. ¿Sí? Esos son los 5 tipos de uniones que vamos a encontrar: ocluyentes, adherentes, desmosomas, comunicantes y hemidesmosomas. ¿Alguien sabe lo que significa el prefijo hemi? ¿No? Hemi significa mitad. Cuando una persona tiene una ACV y le da una hemiplegia, la mitad del cuerpo, vieron que tiene así como flexionado el bracito y el pie. Eso se llama hemiplegia. La mitad del cuerpo está pléjico. Hemi significa mitad. O si vamos con la Tierra, por ejemplo, el hemisferio norte y el hemisferio sur, en la mitad, ¿sí? Bien. Acá tenemos un esquema donde vamos a ver bien las ubicaciones. Esto sería el polo apical de una célula. Esta parte, esta que está acá en la parte central, es una célula. Al costadito tiene otra célula y acá al costadito sería otra célula, para que vean bien la descripción de las uniones. Pónganse que acá en la parte central estaría el núcleo. ¿Sí? Háganse una idea. Este polo se llama polo apical. ¿Sí? O, para que ustedes se den una idea, sería como la cabeza de la célula. Si nos hacemos una comparación con nosotros, este polo apical sería nuestra cabeza. Y el polo basal serían nuestros pies, ¿sí? Donde la célula se apoya. La célula siempre se va a apoyar
sobre el polo basal, que serían nuestros pies y también los de la célula, ¿sí? Y el polo apical sería como nuestra cabeza, por así decirlo. Bueno, acá te dijimos que esta era una célula, esta es una célula y esta es otra célula. La primera tipo de unión que nombramos eran las uniones ocluyentes, oclusivas o unión de costura, y se van a ubicar justamente en el polo apical, ¿sí? Va a unir dos membranas en el polo apical, la membrana de esta célula y la membrana de esta célula, justo en su polo apical, van a estar unidas por las uniones de tipo ocluyente, oclusiva o unión de costura. Este tipo de unión en esta ubicación obliga a toda la sustancia que quiere ingresar a la célula a ingresarlo a través de la membrana plasmática. ¿Se acuerdan cuando vimos transporte a través de la membrana? ¿Sí? Todo lo que tenga que entrar va a tener que entrar sí o sí a través de la membrana plasmática. No por acá, este sería el espacio intermembranoso, ¿sí? Es el que separa una célula de otra célula. Entonces, como se encuentra con esta costura, esta unión ocluyente o oclusiva, no va a poder pasar por ahí, ¿sí? Lo que tenga que entrar a la célula. Va a tener que entrar sí o sí a través de la membrana. Por debajo de las uniones ocluyentes, que dijimos que son las primeras que vamos a encontrar las uniones adherentes, ¿sí? Ubicadas justo por debajo de las ocluyentes. Por debajo de las adherentes vamos a encontrar las uniones desmosomas. Este tipo de unión es la unión más fuerte que tienen las células. Principalmente vamos a encontrar muchas de este tipo de unión en el corazón, porque es un órgano que está latiendo constantemente y necesita que sus células estén bien fuertemente unidas, y lo puede hacer gracias a este tipo de unión, que es la unión desmosoma. Eso no significa que no haya ni comunicantes ni adherentes. Hay, pero las que están más desarrolladas son las uniones de tipo desmosoma. Dijimos que por debajo de los desmosomas vamos a encontrar las comunicantes o GAP. La función de esta principalmente es, justamente como la palabra lo dice, comunicar una célula con otra, ¿sí? Pasan diferentes hormonas, pasa información, todo a través de este tipo de unión, que ahora cuando la describamos específicamente vamos a ver qué forma tiene, y gracias a su forma, a su estructura, permite justamente la comunicación entre una célula y otra. Y por último, tenemos las uniones hemidesmosomas, que sería la mitad de un desmosoma, ¿sí? Que une la, eh, la base de la célula o el polo basal a esto en amarillo se llama lámina basal. Entonces, ese hemidesmosoma va a unir la célula a la lámina basal. Bueno, hacemos un repaso entonces. Este sería el polo apical de una célula. Acá hay tres células. Una célula completa, y acá a los laterales hay dos células más, pero solamente está esquematizada la mitad. Pero serían dos células más para que ustedes vean el tipo de unión. Ocluyentes, oclusivas o de costura son las primeras que vamos a encontrar en el polo apical. Un poco más abajo las adherentes, más abajo los desmosomas, más hacia abajo las comunicantes, y por último en el polo basal las uniones hemidesmosomas, que van a unir la célula epitelial a la lámina basal, que sería esta estructura en amarillo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, continuamos.
Bueno, vamos a ver las uniones ocluyentes. Dijimos que son las primeras. La molécula de adhesión celular es la ocludina. La CAM es la ocludina. Y dijimos que también interviene un componente de los que son los filamentos los microfilamentos de actina del citoesqueleto, ¿sí? En las ocludinas, bien. Esta en violeta sería una membrana plasmática, la otra membrana plasmática, y la proteína, entonces, la molécula de adhesión celular es la ocludina. Y se ubican en el polo apical. Acá tenemos las uniones adherentes que estarían por debajo de las ocluyentes. Esta en color rosa sería la membrana plasmática de una célula, la otra sería la membrana plasmática de la otra célula, ¿sí? Esta tiene la molécula de adhesión celular, es la caderina, la TAM es la caderina, tiene un disco proteico, que sería el color celeste, y los filamentos de actina serían estos que refuerzan así como costuras, estos serían los filamentos de actina. Entonces, uniones adherentes, tres componentes, las caderinas, sería la CAM, el disco proteico sería esta estructura celeste, y filamentos, microfilamentos de actina. Dijimos que por debajo de los adherentes estaban los desmosomas, que van a estar formados por las moléculas de adhesión celular, también es la caderina, tiene un disco proteico, y acá hay otro componente del citoesqueleto, son los filamentos intermedios, ¿sí? No son microfilamentos de actina, sino que los desmosomas vamos a encontrar los filamentos intermedios. Estos son los tres componentes de las uniones desmosomas. La molécula de adhesión celular es la caderina, va a tener un disco proteico y un componente del citoesqueleto que en este caso va a ser los filamentos intermedios. Acá en este esquema se ve mejor. Esto en gris es una membrana plasmática, la otra membrana plasmática, este sería el espacio intercelular, esta estructura es la caderina, la proteína, que serían como, para que ustedes se den una idea, un eslabón de una cadena que se va a enganchar con un eslabón de la cadena de la otra membrana, ¿sí? Por eso es una unión fuerte. Esto en color rosa es el disco proteico, placa o disco, recuerden, o disco proteico o placa discoidal, y estas estructuras son los filamentos intermedios. Estos son los componentes de las uniones de tipo desmosomas, que dijimos que son las uniones más fuertes. Ahí en conjunto se llama cinturón adhesivo a las uniones ocluyentes y adherentes. La sumatoria de las uniones ocluyentes más las adherentes se la conoce con el nombre de cinturón adhesivo. Y la sumatoria de las uniones ocluyentes, las adherentes y los desmosomas, ¿sí? Cuando se suman esos tres tipos de unión, se llama complejo de unión o trama terminal. Si uno les pregunta cómo está constituido el cinturón adhesivo, ustedes deben de responder por la suma de las uniones ocluyentes más las adherentes.
Y si se les pregunta cómo está compuesto el complejo de unión o trama terminal, ustedes deben decir uniones ocluyentes, adherentes más uniones desmosómicas. Vamos. Muy bien. Ahora vamos por las uniones gap o comunicantes o uniones nexo también se llaman. Uniones comunicantes, gaps o nexos. Cualquiera de las formas que está describiendo este tipo de unión, que como la palabra lo dice, permite la comunicación entre una célula vecina con la otra. Acá se forma una estructura en la membrana plasmática como un túnel, ¿sí?, del cual sale la mitad del túnel de la membrana de una célula que se va a unir con la mitad del túnel de la membrana de la otra célula. Háganse la idea como el túnel subfluvial Hernandarias que une Santa Fe con Paraná. Bueno, eso sería una unión de tipo gap o comunicante, por donde pasan información, hormonas, ¿sí? Bien. La molécula de adhesión celular, o la CAM, se llama conexina, y esa conexina va a formar el conexón, que sería esta estructura, y la mitad del túnel es un conexón. Y por último, tenemos las uniones hemidesmosomas, dijimos, que se van a ubicar en el polo basal de la célula. Recuerden que el polo basal es el lugar donde la célula se apoya en algo. En este caso se va a apoyar en lo que es la lámina basal, que es una estructura que hoy la vimos que estaba en amarillo, que en este caso estaría por acá abajo, ¿sí? Bueno, eh, el hemidesmosoma, dijimos que es la mitad del desmosoma, por lo tanto va a tener un solo disco proteico, los filamentos intermedios, ¿sí?, y las caderinas era la molécula de adhesión celular de los desmosomas y también de los hemidesmosomas. Pero en vez de unirse una caderina con la caderina de la célula vecina, se va a unir con la base de la lámina basal. Ahora vamos a ver otra imagen. Bueno, primero vamos a describir lo que es la lámina basal, que es el lugar donde se apoya ese hemidesmosoma, que es un trenzado de moléculas que está formado por colágeno de tipo 4, proteínas, de las cuales la más importante es la laminina, y esta palabra difícil que se llama proteoglucano, que se clasifica, tiene varios componentes, pero el más importante es el heparansulfato. La lámina basal entonces está compuesta por colágeno tipo 4, una proteína, laminina y heparansulfato. Serían los tres componentes de la lámina basal, que es el lugar donde se va a apoyar o se va a unir el hemidesmosoma. Pero la lámina basal, a su vez, se va a continuar con lo que se llama membrana basal.
la membrana basal va a estar compuesta por la lámina basal, con sus 3 componentes, colágeno tipo 4, el heparansulfato, y se le va a sumar fibras reticulares. Una cosa es la lámina basal, que dijimos que tiene una proteína que se llama laminina, colágeno tipo 4 y el heparansulfato. Y la membrana basal va a estar compuesta por toda la lámina basal, también va a tener colágeno tipo 4, también va a tener heparansulfato, y a diferencia de la lámina basal, vamos a encontrar que se suman las fibras reticulares. Estas serían las células. Acá en la base de las células se estarían ubicando los hemidesmosomas. Esta lámina delgada, chiquita que está en el polo basal, es la lámina basal, ¿sí? Es una lámina muy delgada que estaba compuesta por laminina, colágeno tipo 4 y heparansulfato. Y la membrana basal va a estar compuesta por la lámina basal, que la acabamos de describir, colágeno tipo 4, heparansulfato, y se les va a sumar esta capa más gordita, que son las fibras reticulares. ¿Esa? Bueno, el próximo tema que van a ver con Rosita el miércoles es matriz extracelular, o MEC. Hoy solamente dábamos uniones celulares. ¿Alguna duda? ¿Por qué? ¿Pero se entendió todo? El tema es cortito, digamos. No hay mucho más. Tienen que saber qué son las uniones celulares, cómo se clasifican y la composición, que son tres elementos de cada una, son 5 tipos de uniones. Y nada más. Me firma Disculpa, por cada fila, me firman una hojita. ¿Cuál? profe. Decime. Hola. ¿Podría mostrar la foto de las proteínas ligadoras y adhesivas, por favor? Las proteínas. Sacaste el volumen y ahora le saqué yo. Será un poquito. Esa. Sí, gracias. Molécula de adhesión celular. Gracias. Bueno, ¿algo más, los chicos conectados? ¿Alguna duda, consulta? Recuerden que la semana que viene tienen el parcial. El martes, ¿les dijo Rosito?